guíe en escuchar el mensaje y que bendiga su palabra. Señor, en esta hora te pedimos que tú seas en nuestro corazón, en nuestra mente, para entender tu palabra, para recibir de ella lo que siempre recibimos. Bendición, Señor, respuesta, confianza y fe, porque tú nos sostienes a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la escuela dominical estamos viendo la venida del Señor, la segunda venida. Como bien dice el profesor que está a cargo, el profesor dice que Jesús va a venir, pero no es que lo diga él, sino que la Escritura dice que Jesús va a venir. Y este mensaje le puse como título en forma de pregunta, y quiero que usted asimile esta pregunta. ¿Jesús viene? Yo sé que todos van a decir que sí, pero ¿en realidad viene? ¿Y cuándo viene? ¿No sabe? ¿Cómo no vamos a saber? Algo tenemos que saber. Si el Señor dice que viene y ustedes dijeron que sí viene, y entonces, ¿cuándo viene? ¿Cómo vendrá? Yo creía que no sé si ustedes se acuerdan, cuando fue la pandemia estaba el pastor Yu aquí, y el pastor Yu, como era de Corea, y allá en Corea, en Asia, ya estaba la pandemia, llegó antes que aquí, ¿se acuerdan? Y él empezó a decir que se ponían mascarillas ya, y nosotros decíamos, el pastor está mirando allá en Corea. Y llegó la pandemia aquí, fue un día de marzo, y nos tuvimos que ir a la casa porque la autoridad decretó que todos tenían que guardarse en sus casas, etc. Entonces nos fuimos de aquí y el hermano Jorge dijo, era un problema porque no se puede salir. Y el hermano Jorge, me acuerdo que dijo, todo se solucionaría si viniera el Señor esta noche. Y me quedó dando vuelta eso a mí. Increíble. Y yo pensaba, cuando después se empezaron a tomar más medidas, nos reuníamos por Zoom, todas esas cosas, que a algunos no les gustaba reunirse por Zoom, que el Señor iba a venir ahí. ¿Verdad que yo pensaba eso? Que en ese tiempo el Señor iba a venir. Y ahí me di cuenta que cuando me preguntaban a mí, o me decía la Escritura si Jesús viene, yo en realidad, ahí me di cuenta que creo que viene. Pero fui sincero conmigo mismo, porque antes, cuando dijo eso el hermano Jorge, no, me quedó así dando vueltas. Pero después asimilé eso y ahí me convencí. Y yo estaba seguro que el Señor iba a venir en el tiempo de la pandemia. Porque todo se empezó a detener, hubieron noticias por aquí, noticias por allá, y estaba una cosa compleja. No salíamos a las calles, nos poníamos mascarillas, qué sé yo. Y entonces yo pensaba, el Señor va a venir, en este momento va a venir. Pero no vino. Me equivoqué. No es que me equivoqué, sino que no vino en ese. No era el tiempo que viniera. Bueno, Jesús, cuando estábamos leyendo en Mateo 24, 25, Jesús, antes de decirle a sus discípulos que iba a volver Él, Jesús predice la destrucción del templo en ese tiempo, ¿cierto? En ese contexto. Y después, más adelante, porque los discípulos le preguntan, igual como nosotros preguntamos, cuando el hermano David empezó la clase, yo le pregunté, ¿y cuándo viene el Señor? Le hice esa pregunta, porque me acordé de esto que hicieron los discípulos en Mateo, en el versículo 3, 24, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habla de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos que lo tenían ahí, ¿cierto? Jesús le estaba diciendo que él iba a volver y ellos le preguntaron. Más adelante en el libro de Hechos, cuando Jesús se va, también le vuelven a preguntar. O sea, no es malo preguntarse. Eso quería empezar con el ejemplo. Si usted se pregunta, ¿y cuándo vendrá? Y si está impaciente, mejor todavía. Y si cree que va a venir mañana, o si cree como yo que iba a venir en ese tiempo,
Mejor todavía porque eso refleja que usted realmente está cierto y convencido que el Señor vendrá y que no es una historia fantástica, no es algo efímero y así extraño. Entonces es una buena cosa. Pero no se pase el límite, porque si preguntan mucho va a ser muy complejo. Entonces les dice esto. Y entonces ahí Jesús le empieza a decir lo que veíamos en la escuela dominical y lo que dice aquí Mateo, que habrán señales, ¿cierto? Y les responde Jesús, les responde. Entonces, si Jesús responde, a lo mejor los discípulos me pongo en el lugar de él, como le pregunto y le preguntara, me va a responder cuándo, me va a decir cuándo viene, para yo estar listo. Mientras tanto, no importa, porque ese día voy a estar listo. Y seguramente se preguntaron, y él le empezó a responder. Y le empezó a responder, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañan. Y le empieza a responder Jesús. Y les dice un montón de cosas. Más adelante le dice, y todo esto será, porque dice, y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces yo me pongo en el lugar de ahora, todo lo que está pasando. Hay guerras, ¿cierto? Hay como 2 guerras ahora que son las más populares, las que anuncian. La de Israel en Medio Oriente y la guerra de los serbios, los rusos que están ahí ahora, ¿cierto? Pero hay otras guerras más, pues ayer conversaba con mi cuñado y yo, y hay otras guerras más por ahí que no les dan mucha ahí, pero de repente van a salir. Entonces habrán guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, ¿cierto? Hoy día están los chinos que hacen muchas cosas y están ahora eligieron un nuevo presidente en Estados Unidos, Donald Trump. Entonces él dijo que iba a terminar con la guerra. Pero hay algunos que no quieren a lo mejor que terminen con la guerra, entonces ahí, y dice, se levantará nación contra nación. Estados Unidos quiere recuperar su hegemonía frente a China. Ustedes saben todo lo que están avanzando los chinos. Nación contra nación. Rumores de guerra, hay guerra, ¿cierto? Pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Entonces todavía aquí Jesús no le responde la pregunta y después le sigue diciendo que las señales que pasarán, ¿cierto? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos y en diferentes lugares. Y ahí fue cuando yo creí, pues pestes, el famoso coronavirus, otras pestes que hubieron, ¿cierto? Pero dice terremotos en diferentes lugares, y todo esto, mire, todo esto, imagínense, pues todo esto terrible que está pasando, es el principio nomás de los dolores. O sea, la cosa recién está empezando. Esto recién está empezando. Y yo creía que cuando estaba ahí iba a venir el Señor. Bueno, eso me sirvió para, como les decía antes, darme cuenta que sí tengo la convicción y tengo la esperanza que el Señor, y espero que usted también la tenga. Y entonces después sigue describiendo cosas, falsos profetas, muchos tropezarán, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A lo mejor la iglesia debería estar llena, pero hay muchos hermanos que están en distintas actividades, bueno, otros están enfermos, justificables, pero algunos se han empezado a alejar, a enfriarse, tan tibiecitos. ¿Y qué dice la Biblia de los tibios? Y entonces el que persevere hasta el fin será salvo. La hermana Elba no está aquí, es que antes hizo una pregunta en la escuela dominical sobre el esfuerzo. Entonces aquí dice, y el que persevera hasta el fin, pero esa perseverancia la da lo que decíamos en la escuela dominical. La obediencia, el Espíritu Santo que nos amonesta, que nos cuida. Pero entonces yo digo, no he ido a la iglesia, hay como 5 domingos que no voy, así que no estoy perseverando, así que voy antes que venga el Señor. No, pues si usted se empieza a enfriar, se empieza a alejar, se aleja de la palabra, la fe viene por el oír la palabra, y la fe es práctica. Entonces tiene que estar siempre congregándose, contactando con su hermano, leyendo, orando la Biblia, no sino que porque eso dice, porque eso es necesario, porque eso lo va a mantener como lo veíamos en la parábola, con su lámpara encendida, porque no sabe cuándo el Señor viene, ¿cierto? Y entonces
dice lo que decía nuestro hermano, que una señal que le está diciendo a los discípulos ahí más potente es que cuando sea el Evangelio predicado a todas las naciones, en todos lugares, sepan, ahí va a ser el momento en que viene. Pero eso todavía no ocurre. Y uno se pone a pensar en el mundo con tantos millones de habitantes, los chinos nomás, ¿cuántos son los chinos? Los hindúes, ¿cuántos son? Hay lugares que no está el Evangelio. Yo veo un programa a veces en la televisión de no me acuerdo cómo se llama, que recorre el mundo viendo distintas culturas, pero se dedica a la parte religiosa. Está en India, está uno que hizo un sombrerito así y habla medio ronco, y le pone harto color, harto pino ahí cuando habla de las ceremonias que tienen. Y hay lugares donde él va que ahí no está el Evangelio. Saben de sus creencias que tienen ahí particulares, ¿cierto? Entonces no llega el Evangelio. Ahí la palabra dice que va a llegar. Entonces eso lo hace pensar a uno también no es que uno piensa, entonces falta harto todavía. Ya, pucha, falta todavía. Pero si eso pasa, y si usted no se da cuenta que pasa porque dice, no, pero yo no puedo pensar así porque yo soy cristiano, pero soy hombre, soy pecador y también tengo dudas. Entonces ahí comienza a describir, ¿cierto?, todas estas cosas y no le responde cuándo, ¿cierto? Y entonces después sigue avanzando y les dice que finalmente el día y la hora nadie la sabe. Pero como nosotros estamos en los tiempos postreros, que son los tiempos de ahora, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, postreros significa los finales antes de, ¿cierto? Entonces uno cree que ya estamos, pero cerquita. Pero, ¿cómo es el tiempo para el Señor? ¿Cómo es Dios? Dios es eterno. No hay tiempo para Él. Principio ni fin. No hay como los días que contamos aquí en la tierra, nosotros los años, los días. ¿Cuánto para el Señor es un día? Dice el Salmo. ¿Cuánto es un año? ¿Cierto? Entonces estamos ahí como distintos. Bueno, al final, la respuesta que les da el Señor en esta situación es que el día y la hora nadie lo sabe. Solo el Padre que está en los cielos. Y Jesús declara que en ese momento ni siquiera Él lo sabía. Bueno, en su condición que estaba aquí en la tierra, ¿cierto? Y después le habla acerca de las naciones, del juicio de las naciones, de todo lo que va a pasar. Y entonces va describiendo situaciones que pasan ahí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono. Ahí ya empieza a hablar de cuando Él vendrá. Y como bien decía en la escuela dominical nuestro hermano, no va a venir como vino. Vino a morir, vino a ser humillado, vino a ser castigado. ¿Cierto? Que vamos a celebrar en este tiempo el nacimiento de Jesús, la venida. Pero ahí va a venir cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos y ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartándolos unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Le está diciendo ahí a los discípulos. Y nos dice a nosotros hoy, cuando hablamos de la parábola de las vírgenes, y decía que hay que mantener el aceite, esto es el aceite que tenemos que tener nosotros. Tenemos que actuar así como Jesús le está diciendo, porque tenemos que ser compasivos, solidarios, tenemos que preocuparnos de lo que nos señala, ¿cierto? Estuve desnudo, me viste enfermo, no me visitaste en la cárcel y me diste entonces, le preguntan entonces, responderán diciendo, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo? Y está refiriéndose a lo que tenemos que hacer nosotros de acuerdo a nuestra conducta cristiana, a nuestros valores que el Señor enseña, pero que no sean por cumplir, sino que sean genuinos de nosotros. Bueno, y sigue y suma
y les da a entender eso. Pero ¿ustedes creen que los discípulos ahí en ese momento entenderían? Yo creo que no, ¿cierto? Porque usted puede decir, pero estaban con Jesús ahí mismo, pero no entendían. Y se desviaban y decían, pero ¿cuándo nos va a decir cuándo viene? Igual, quizás igual que nosotros. ¿Sí? Después la escritura más adelante, cuando Jesús escribe el día del Señor vendrá, en Pedro escribe, ¿cierto? Diciendo, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros padres, sabiendo primero esto, que en los postreros días, vuelve a hablar el apóstol Pedro, de los postreros días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? A mí me ha tocado a veces conversar con personas de mi trabajo, compañeros que siempre me preguntan y conversan conmigo, me dicen, oye, pero ¿no viene el Señor? ¿No viene tu Dios, tu Señor? ¿Cuándo va a venir? Entonces, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Le preguntan a uno y uno tiene que tener respuesta. No porque los vaya a convencer, pero uno mismo tiene que estar claro. Porque si no, se va a enfriar uno, porque se puede dejar llevar por las otras personas. Hay personas que uno tiene de amigos y que son bastante cultos, educados y profesionales, entonces de repente salen con argumentos que son bastante, entre comillas, sólidos para ellos, pero puede dejarse llevar si usted no está firme, ¿cierto? Entonces después, en este mismo, Jesús dice, cuando la pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Por la palabra principio de la creación. Estos se ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, aquí se está refiriendo a lo que pasó con el arca de Noé, ¿cierto? Perecieron en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, que estaba diciendo que existen ahora, cuando estaba en ese tiempo Jesús ya había partido y se escribían las cartas apostólicas, y que son los de ahora también, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. O sea, aquí está haciendo una revelación que dice que esto, cuando se acabe, después de la venida del Señor, esto se va a acabar por fuego. Y entonces ahí uno se asusta. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar? Bueno, más, y aquí está lo que decía antes yo, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí está lo que decíamos del tiempo. Y el Señor no retarda sus promesas, está diciendo después, según algunos la tienen por tardanza, cuando uno conversa con alguien incrédulo que cree así a media. Pero yo y usted creemos. Acabamos de responder cuando comenzó el mensaje, dijeron que sí, y ahora los quiero ver. ¿Cierto? Entonces, cuando uno se ve, cuando conversa con alguien, entonces uno puede tomar una actitud, es decir, algunos toman esa actitud que saben y dicen, no hablo más con usted porque usted no cree. No, mejor no pierdo el tiempo con usted. Pero a veces algunos dicen, no, mejor no voy a hablar porque me puede convencer y me va a dejar dudando. Y eso entonces porque no tiene convicción uno de lo que es la Escritura, ¿cierto? Pero tampoco puede ser así machacante, tiene que dar buenas razones, las razones que da la palabra, ¿cierto? Entonces, el Señor no retarda su promesa,
según algunos tienen por tardanza, sino que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí hay otra situación de por qué el Señor todavía tiene misericordia de esta tierra. Porque a veces uno ve las noticias y todo eso y ve, ¿cierto?, lo que hay y dice, ¿cuándo se va a acabar esto? Pero todavía falta, porque falta arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, y aquí está la frase que Jesús ya le había dicho, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué acaba con todo? El fuego. Decía la palabra que el primer exterminio fue por agua. Usted ha visto algunos reportajes que a veces en profundidad de lugares encuentran vestigios de civilizaciones muy antiguas, que es un misterio. El agua las tapa, las llena de lodo, se las llevó, pero no es como el fuego hace desaparecer todo, quedan cenizas, ¿cierto? Entonces dice que así va a ser esto porque esto se va a acabar. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué será así? Y el Señor vendrá como ladrón en la noche y dice, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mire, fíjese que la tierra y las obras que en ella hay, todo, no va a quedar nada. Por eso yo hacía referencia a lo de antes. Pues que todas esas cosas serán deshechas y como estas cosas serán deshechas, entonces dice, ¿y cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Porque nosotros tenemos una promesa, tenemos un cielo nuevo, una tierra nueva, tenemos vida eterna. Entonces tenemos los principios de la Escritura, entonces nuestra manera de conducirnos, de andar, tiene que ser como le está diciendo aquí Pedro a los que le escribe. Tenemos que andar, ¿cierto?, en santa y piadosa manera de vivir. La traducción que ponen ahí es como un poquito así que le puede chocar, porque yo tengo que andar así como que, no, así muy compuestito y no puedo salirme. No, se trata de los valores, de la forma de vivir, amar al prójimo, relacionarse, ser solidario, ¿cierto? Vivir una vida que sea buena en el sentido de relacionarme con la gente, de la comunión, etcétera, etcétera. Y a veces se habla de los cristianos que hay gente que no quiere ni verlo, porque son demasiado densos. Bueno, pero en todo esto que está aquí, cuando uno responde, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué esperamos nosotros? Esperamos cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Esa es la promesa que tenemos nosotros. Cielo nuevo y tierra nueva. A lo mejor va a ser aquí o en otra galaxia. No sé, pues dicen los científicos que hay una galaxia, la más cercana, que no sé cuántos millones de años nos demoraríamos en llegar allá, ¿cierto? Y que ahí debe haber un planeta similar a esto. Entonces los incrédulos piensan que la tecnología, ¿no? Entonces no va a venir el Señor y esto se va a arreglar porque vamos a encontrar un planeta allá en otro lado igualito aquí a la Tierra y allá nos vamos a ir a vivir y lo vamos a echar a perder de nuevo. Bueno, eso sería. Pero aquí la Escritura dice, ¿cierto?, que la promesa es para nosotros, según las promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cierto? Cuando se ve esto de que están explorando otros planetas, están buscando otras alternativas de vida para que el ser humano viva, porque la ciencia coincide en que se va a acabar este planeta, buscan para eso, para ir a poblar allá, para hacer cosas de nuevo, establecer cosas. Pero aquí nos está diciendo que la promesa, ¿cierto?, es cielo nuevo y tierra nueva en las cuales mora la justicia, lo que no hay aquí. Ni siquiera en la iglesia muchas veces hay justicia porque cometemos por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto?
Entonces, estando en espera, por lo cual, oh amados, estando, les dice el apóstol, y es como que nos estuviera diciendo hoy también a nosotros, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, o sea, preocupándose, responsablemente, consecuentemente, ¿cierto? Ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Aquí también hay algo que hay que hacer énfasis, porque cuando Él está diciendo diligencia, está diciendo responsabilidad, dedicación, atención a lo que somos, ¿cierto? Y dice para ser hallados sin mancha, está hablando de que seamos aprobados en cuanto a nuestra sinceridad de que realmente somos creyentes. No se trata de que usted no sea pecador y que sea muy cumplidor de las cosas y que nadie tenga que decir nada de usted, sino que se trata de la consecuencia de la genuinidad de creer, porque todos somos pecadores, nadie está exento de errar, ¿cierto? Y entonces a eso se está refiriendo. Algunos malinterpretan y le ponen de su cosecha como que usted tiene que poner de su parte. Por eso, delante la hermana él decía, pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Sí, pero la responsabilidad de nosotros es ser sinceros, es creer de verdad, aún con mis dudas, aún con mi maldad y que el Señor me renueva pero no hay ninguno que seamos buenos, ¿cierto? Y entonces, sin mancha irrepresibles, en paz, teniendo entendido que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí en esta carta. Ahí está. ¿Cierto? Ahí está el asunto. Pero también, me referí yo también que ellos preguntaron, los discípulos, no cuando el Señor se iba, le preguntaron, entonces cuando se reunieron en el libro de Hechos, dice entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aquí le hacen otra pregunta, porque ellos, ustedes saben lo que pensaban que Él iba a restaurar el reino de Israel. Entonces, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Miren lo que le preguntan. Señor, cuando usted venga, si viniera el Señor aquí, yo le preguntara, Señor, cuando usted venga, ¿me va a dar una casa con un jardín bonito y un perro que a mí me guste? Sería como preguntarle eso, ¿me entiende? Entonces él dijo, de nuevo le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí les cambia el chip y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí la respuesta va indicada en que a usted no le corresponde hacerme esta pregunta hoy día, no se la voy a responder, pero esta es la misión que ustedes tienen ahora, este es el trabajo que ustedes tienen. Y a nosotros nos puede responder lo mismo hoy día. Bueno, la ciencia, la NASA y un científico que había que murió, Hopkins. Este científico, que era uno que era parapléjico, muy inteligente, ¿cierto? Él dijo, él era un reconocido físico teórico británico, y en el 2017, antes de morirse, él alertó sobre un posible fin de la humanidad hacia el año 2600. Entonces uno podría decir, ¿en qué año estamos ahora? Estamos en el 2024. Entonces, si yo soy medio racionalista y tengo poca fe, ¿qué me voy a preocupar? Pues si para ese tiempo yo no voy a estar. Ni el Samuelito va a estar, que está chiquitito. ¿Se fija? Pero no es la cosa así. Porque también habla de que los que mueren en Cristo. Entonces, según sus predicciones de este científico, que es uno de los más serios que si ustedes leen, ¿cierto? El crecimiento desmedido de la población, el consumo energético, convertirá a la Tierra en una gigantesca bola de fuego.
que está pasando hoy día con el cambio climático, que todos hablan, y está recién empezando, ¿cierto? Gigantesca ola de fuego. Y recientemente la NASA ha respaldado esta preocupación o esta teoría que dejó este científico, enfatizando la necesidad de acciones inmediatas para evitar este desenlace caótico. Y en eso estamos ahora. Estamos reciclando el plástico, estamos cuidando los recursos del medio ambiente. Usted cuando va y se come un chicle, se lo come, lo mastica y después lo recicla. No, ¿qué lo va a reciclar? Lo botan en cualquier lugar. O un papel, pero dice, no, si aquí está cochino, voy a botar el papel. Por ahí parte como el principio, porque si fuéramos más ordenados, no habríamos llegado a este punto, porque comenzó la industrialización, la fabricación de automóviles, el uso de combustibles fósiles, se contaminó la tierra y empezó toda esta cosa, y aquí estamos, pasándola bien, con la tecnología, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero hacer con esto yo? Que en un punto la ciencia que pertenece al Señor, Él es el dueño de la ciencia, Él ha dado conocimiento, Él ha dado sabiduría a los hombres que creen en Él más, y también ha permitido el desarrollo científico, pero independiente de Dios no tiene resultados buenos, porque no hay conciencia verdadera. Y entonces coincide, si usted lo quiere mirar desde el punto de vista lógico, lo que dice la ciencia hoy día con lo que la Biblia dijo mucho antes, cuando el Señor estaba ahí con los pasajes que leímos, que sus discípulos le estaban preguntando y Él les dijo, esto se va a acabar, va a ser el fin, después viene y escribe que va a terminar por fuego. Pero no les podía explicar cómo. ¿Cómo le iba a decir, mire, va a haber un calentamiento global? Llama a Pedro y le dice, mira Pedro, va a haber un calentamiento global, van a haber muchos habitantes, van a haber muchas ciudades, van a haber unos autos que van a contaminar, la gente va a comer alimentos que no le convienen, no va a comer puro pescadito como comimos ahora, ir a pescarlo. No le podía explicar eso. Entonces, ¿cómo le iba a explicar? Más encima le iba a decir, y tal día voy a venir yo. El martes tanto, a la hora, pero si aquí en Chile, acá en... ¿Se fija? ¿Por qué no? Y ni siquiera ahora lo podemos saber. Entonces, la respuesta, según lo que vemos en la Escritura, es que el Señor viene, sí. ¿Por qué? Porque Él así lo determinó. Y porque las razones que Él dio y las explicaciones que Él está mostrando aquí son reales. Pero a nosotros nos gusta ver la parte fantasiosa, así, conformarnos de repente cuando estamos afligidos y asustados. Sí, yo describí aquí lo que la misma Escritura dice y lo que dice la ciencia, que está la cosa contaminada. Pero mire lo que dice en Apocalipsis, dice cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Punto 1, eso está viendo Juan en Apocalipsis, ¿cierto? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, esto es literario así. Yo vi, Juan, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. La iglesia, la esposa de Cristo, los creyentes. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire, esta parte me gusta a mí, pero después de ver todo lo otro, yo lo entiendo, porque pasando por esa parte de la descripción de la destrucción, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¡Oh! Espectacular, no me voy a morir. Yo creo que ahora, según mis cálculos humanos, me deben quedar unos 20 y tantos años, ¿cierto? Pero si llego a los 90, otro poquito más, no lo sé, pero voy a morir, ¿cierto? Pero ahí dice que no habrá muerte, ¿cierto?
Eso es maravilloso. Dice, y también que hoy día sufrimos pena. A veces usted tiene problemas, se enferma, se aflige. Algunos se afligen porque les tocó mucha pega en el día y el jefe es abusador, lo mandó para allá, para acá, no sé, y le tocó pega. Y lo agota y se siente decaído. Dice entonces que Él va a enjugar toda lágrima, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Entonces cuando usted se ve afligido, empieza a clamar a Dios para que lo saque de ahí y se aflige, ¿cierto? Ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, estas, todas las que estamos viviendo aquí, ¿cierto? Y aquí yo hago nuevas todas las cosas, me dijo el ángel, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces no se haga problema con los que andan diciendo, bueno, cuando el Señor venga, para que no pasemos por el fuego y por todas estas cosas, el Señor nos va a arrebatar. Como dijo el hermano Jorge en delante, cuando no llegaban al culto, dijo, parece que vino el Señor porque algunos no están, los arrebató. No se haga problema por eso, porque eso no es el punto. Estaríamos haciéndonos el mismo dilema que tenían los apóstoles y los discípulos que le preguntaban al Señor, dinos cuándo serán estas cosas, ¿vas a restaurar el reino? Señor, dime cuándo me voy a morir. Dime, Señor, ¿cómo voy a vivir allá en el cielo? ¿Voy a vivir con mi esposa Elena? ¿Ella va a vivir conmigo? A lo mejor la va a liberar de mí. Esas cosas son de aquí. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Dice, no habrá llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y todo será nuevo. ¿Y cómo será? Si el Señor estuviera aquí presente y nosotros le preguntásemos a Él, ¿cómo van a ser, Señor, en el cielo? ¿Cómo voy a estar? Como la pregunta que le hicieron los discípulos. Dinos, cuando se había casado con los hermanos, la esposa, y le dijo, dinos de cuál será la esposa. Entonces Él les da una respuesta que en el cielo no se darán en casamiento. Entonces ahora todos, después de leer ese pasaje, entonces dicen, en el cielo yo nada que ver contigo, porque ahí no va a haber casamiento. Pero son cosas de aquí. Se fijan que ni ellos entendían y nosotros tampoco podríamos entender si lo llevamos a ese plano, pero sí tiene que estar la convicción. Por eso venía el ejemplo yo cuando vino la pandemia. Y lo vuelvo a repetir. Yo pensaba que el Señor venía ahí. Yo pensaba que el Señor venía. Y lo que me quedó después de ese tiempo es que en realidad me dio un confort eso porque tenía la convicción de que el Señor venía. Y después comienza a entender uno. Pero yo siempre pienso, como dijo ese día el hermano Jorge, cuando se terminó aquí lo de, y no podíamos seguirnos congregando, todo se arreglaría, dijo, si el Señor viniera esta noche. Y lo dijo, y era razonable, y me quedó dando vuelta. Y así es todos los días, y así es siempre para usted. Y así será, pero no se asuste. Vea los beneficios que tiene. No se prejuzgue. No, pero yo no voy a estar ahí. Porque ¿a quién va a venir a buscar el Señor? A su iglesia, a los que Él escogió, pero no en términos de obras, sino que a los que Él redimió, los vino a rescatar, que eso vamos a celebrar en Navidad. Vino a nacer aquí, vino a morir por ti, por mí. Yo no tengo que decir, tú no eres, tú eres. Eso lo dice el Señor. Usted tiene la oportunidad, todos los que están aquí tenemos la oportunidad. Nuestra vida, nuestras situaciones personales las juzga Él. Él conoce nuestra mente y nuestro corazón. Por lo tanto, crea en esto. Crea en el Evangelio primeramente, en que necesitamos al Redentor Cristo que vino en mi lugar a pagar lo que yo debía pagar. Y crea también que creyendo eso, Él vendrá. Ya no tendremos más llanto, más tristeza ni dolor, porque todas las cosas van a ser nuevas. Todo será nuevo. Si estamos vivos cuando Él venga, maravilloso será. Y si hemos dormido, despertaremos con Él. Sea que estemos sepultados, sea que nos hayan cremado, no se haga esas preguntas. Veamos el punto.
espero que el Señor nos dé cada día fuerza y que ahora anunciemos lo que tenemos que anunciar, que es la Navidad, el nacimiento de Cristo, porque nos trajo todos estos beneficios y toda esta esperanza. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra, Señor, porque lo que has hecho con nosotros de llamarnos tu pueblo, de mostrarnos tu palabra, Señor, es algo maravilloso, es una bendición grande. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y porque podemos congregarnos, porque podemos tener la esperanza en ti, Señor. Bendícenos, fortalécenos en este tiempo, sabiendo, Señor, que tus promesas son seguras y sabiendo también que en este tiempo de tanta tribulación, de tanta maldad, Señor, tú nos apartas, nos proteges, nos cuidas, nos blindas, Señor. Tienes un cerco alrededor nuestro y tú estás con nosotros, Señor. Esperamos, Señor, en ese tiempo glorioso que tú vendrás y te damos gracias por cada día que vivimos y permite permanecer siempre tomados de tu mano. En el nombre de Jesús, amén.